Hola a todos, vamos en esta ocasión a resolver un ejercicio de estequiometría, ¿vale? De la parte de química de la asignatura de física y química de primero de bachillerato, en concreto el ejercicio que salió en el examen final de la segunda evaluación, en el cual vamos a un poco en este ejercicio a repasar todo, ¿no? Vamos a trabajar con disoluciones líquidas, con sus densidades y sus riquezas, vamos a trabajar con solutos impuros, con mineral, vamos a trabajar con rendimiento, vamos a trabajar con la ecuación de los gases ideales y finalmente en el apartado C vamos a trabajar con la entalpía de la reacción. De esa forma es muy completo y pasamos por todos los puntos que hemos ido viendo a lo largo del curso del tema en concreto, claro. Muy bien, dice que tenemos una disolución de ácido clorhídrico, la cual reacciona con un determinado mineral, con una riqueza en dióxido de manganeso, y en la reacción obtenemos como productos el cloruro de manganeso, el cloro gaseoso diatómico, recordar, y agua. Vale, eso es lo primero que tenemos. Bien. Lo primero que me piden, luego vamos a los datos y los ponemos, ¿vale? Porque todo ejercicio de estequiometría, primero montamos la reacción, la ecuación química, y ahora vamos a ajustarla. Escribe y ajusta la reacción que tiene lugar. Vamos a ajustarla. Para ello empezamos. Si nos fijamos, el hidrógeno, todo el hidrógeno presente en el ácido clorhídrico está en el agua. Luego aquí hay 1, aquí hay 2. Para poder igualarlos necesitamos aquí un 2. Bien, el cloro está presente en un reactivo, pero está presente en 2 productos. Lo dejo para que al final se ajuste. El manganeso, todo el manganeso que está presente en el dióxido de manganeso está presente en el cloruro de manganeso, está ajustado. Nos vamos al oxígeno. Aquí tenemos 2 oxígenos en este reactivo y el oxígeno aparece en el agua. Para poder ajustarlo necesitamos aquí multiplicar por un 2. Ya tenemos el oxígeno ajustado, pero se nos ha desajustado el hidrógeno. 2 por 2, 4. Luego tenemos que quitar de aquí este 2 y metemos un 4. Finalmente nos vamos al cloro, tenemos 4 de cloro, 2 y 2, el cloro está ajustado. Luego, estupendo. Ya tenemos ahí la reacción ajustada y sin problemas. Vale, sencillita. Muy bien, nos vamos ahora a resolver el ejercicio. Vale, me pide el reactivo limitante. Para ello vamos a fijarnos en esos datos que tenemos aquí. Tenemos, por un lado, nos dicen que juntamos 20 mililitros de disolución, algo que yo insisto mucho, ¿vale? Marcamos lo que estamos hablando, disolución. Yo con la palabra disolución me estoy remarcando en mi cabeza que esto voy a tenerlo que corregir con la riqueza, porque esto es impuro. De hecho me dice, con una riqueza del 32% en ácido clorhídrico y una densidad de 1,12 gramos por centímetro cúbico. Un centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Luego, aunque me ponga gramos por centímetro cúbico, yo automáticamente lo transcribo en unidades del sistema internacional, o mejor dicho, unidades con las que voy a trabajar, mililitros. Por otro lado, tenemos dióxido de manganeso. Muy bien. Tenemos, en concreto, 15 reacciones, los juntamos con 15 gramos de mineral. Al poner mineral me estoy remarcando que es impuro, tendré que corregirlo también. De una riqueza del 55% en óxido de manganeso, dióxido de manganeso. Dice, teniendo en cuenta que el rendimiento es del 95%, me lo marco en verde para tenerlo ahí más identificado y no confundirlos con las riquezas. Me pide que calculemos lo primero, el reactivo limitante. Vale, pues vamos a ello. Para calcular el reactivo limitante, a ver, aquí hay distintas formas de calcularlo, aunque todas realmente es lo mismo, ¿no? Es buscar qué cantidad se consume primero. Entonces, de todas formas y métodos que vamos arrastrando y venimos, ¿vale? Porque nos los han explicado de una forma u otra, la forma más sencilla para interpretarlo y ante los nervios cometer menos errores es la siguiente. Voy a coger uno de los 2 reactivos, el que yo quiera, y voy a calcular si se gasta todo ese reactivo. Por ejemplo, si se gastan los 20 mililitros de disolución, haciendo las correcciones pertinentes para irme aquí a la reacción, ¿vale? Con todo esto tendré que calcular los moles de clorhídrico que contienen esos 20 mililitros. Ahora lo haremos poco a poco. Y por la proporción calcularé los moles de óxido de manganeso. Con esos moles de óxido de manganeso, teniendo en cuenta los datos que me dan, voy a calcular la cantidad de mineral.
Si para consumir los 20 mililitros de disolución me da una cantidad mayor que 15 gramos, significará que se van a consumir los 15 gramos de mineral por completo y me va a sobrar disolución. Luego el reactivo limitante sería el mineral. Si por contra esos 20 mililitros van a requerir una cantidad menor que 15 gramos de mineral, significará que se consumirán toda la disolución ácida y me sobrará parte mineral. Luego el reactivo limitante, que es el que primero se gasta, será la disolución. ¿Vale? Bien. Vamos a ponerla también a la par la verbalización. Vamos a partir, como hemos dicho, de ese volumen de disolución. Y vamos a poner aquí lo que vamos a calcular. Partimos de los 20 mililitros de disolución. Muy bien. Teniendo en cuenta la densidad, vamos a calcular la masa de disolución. ¿Por qué la densidad? Bueno, voy a ir marcándome aquí los datos que voy utilizando. ¿Vale? En primer lugar, partimos de ese volumen. ¿Y por qué densidad? Porque me relacionan los gramos con los mililitros. ¿De acuerdo? Si aquí tengo mililitros, haciendo un análisis de dimensiones, siguiendo las unidades, me va a ir diciendo el camino que tengo que utilizar. ¿Qué ponemos arriba y qué ponemos abajo? Pues teniendo en cuenta que se tienen que simplificar, como la densidad es 1,12 gramos por mililitro, significa que en cada mililitro de disolución contiene 1,12 gramos y ponemos disolución, ¿vale? Yo insisto mucho en eso, en mantener esas unidades, que por cierto aquí lo he dicho y me he cortado a mitad, ¿vale? Ponemos 20 mililitros de disolución, así lo tachamos, sabemos que estamos tachando todo perfecto. Muy bien. Ya tendríamos gramos de disolución. ¿Qué dato no hemos utilizado? No hemos utilizado el 32%, que es de riqueza en masa. Perfecto. Pues teniendo en cuenta esa riqueza en masa, vamos a calcular la masa pura. Muy bien, pues ahora ya pongo masa de ácido clorhídrico. ¿Qué ponemos arriba y qué ponemos abajo? Para poder tachar gramos de disolución, aquí abajo tienen que haber gramos de disolución. Es decir, la riqueza, ¿qué me dice? Que por cada 100 gramos impuros de disolución, 32 gramos son puros, ácido clorhídrico. ¿Vale? Yo pongo disolución para denotarme que es impuro y ácido clorhídrico para denotar que es puro. Ya tendríamos los gramos puros. Hemos dicho que tenemos que pasar a moles. ¿Cómo paso de gramos puros a moles? Con la masa molecular. Vamos a calcular esos moles de clorhídrico. ¿De acuerdo? Un mol de clorhídrico, que son 36,5 gramos. ¿Vale? Esto sale de aquí, de las masas moleculares, 35,5 más 1 del hidrógeno. Y tachamos, para ver que lo tenemos todo claro. Hasta este punto es lo que tendríamos, los moles de clorhídrico. Según la estequiometría, ¿vale? Mediante la reacción, vamos a calcular con los moles de clorhídrico los moles de ese dióxido de manganeso. La reacción me dice que por cada 4 moles de clorhídrico reacciona 1 mol de dióxido. 1 mol de dióxido de manganeso por cada 4 moles de clorhídrico. ¿Tenemos en cuenta aquí el rendimiento? No, porque estamos hablando entre los reactivos. El rendimiento lo utilizamos cuando pasamos de reactivos a productos o de productos a reactivos. Por eso es tan importante ponérselo aquí, encima de la flechita, ¿vale? Porque es una forma de recordarlo y no meter la pata. Bien. Hasta aquí tendremos los moles. Para pasarlo a gramos de mineral necesito corregirlo primero con la masa molecular. Para obtener esos moles, ¿qué cantidad, qué masa de dióxido tendremos? Perfecto. Para ello, 1 mol de dióxido de manganeso, que será el 54,9 más 2 por 16, que esto nos da 86,9, con ello tendríamos ya los gramos de dióxido de manganeso.
Y que con esos gramos de dióxido de manganeso y la riqueza, si queréis, pues podemos ponernos hasta el 55% de riqueza en masa, ¿vale? A ver que esto me ha quedado ahí demasiado chapucillas, 55% de riqueza en masa, aquí había puesto esto, bueno, si queréis lo cambiamos aquí y ponemos ese 32%, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ya podemos calcular la masa de mineral, que es lo que estábamos buscando. Muy bien. ¿Qué ponemos arriba y qué ponemos abajo? Yo siempre insisto, aquí no hay una norma escrita del 100 va arriba o el 100 va abajo. Va arriba o va abajo en función de lo que necesite simplificar. Como yo quiero tachar aquí gramos de dióxido de manganeso, aquí abajo tienen que haber gramos de dióxido de manganeso. Es decir, 55 gramos de dióxido de manganeso hay contenidos por cada 100 gramos de mineral. ¿Vale? Fijaros que hay dos rendimientos aplicados aquí y en uno el 100 va abajo y en otro el 100 va arriba. Luego es que no es una norma escrita, es que va a depender de cómo estemos operando para calcular. Bien, ¿por qué digo que esta es la forma más fiable? Pues porque aquí operamos una sola vez. Operamos una sola vez y ya está. Acordaros, cuidado con la calculadora. Multiplicamos todos los numeradores y luego con un paréntesis todos los denominadores, ¿vale? Si no, la calculadora no se raya, es el dedito el que se raya, ¿vale? Entonces, ojo con eso, que esto doy por sentado que sabemos hacerlo. Bien, al final de la jugada, esto me da 7,6 gramos de mineral. Es lo más fiable porque hacemos una sola operación. Luego tenemos una posibilidad de error o arrastraremos un error de cálculo, un único error. Mientras que si hacemos varias operaciones vamos arrastrando errores. Pero digo que es lo más interesante o esto es lo más fiable porque es, ante los nervios de un examen, lo que mejor voy a interpretar. ¿Qué significa esto? Significa que consumir 20 mililitros de disolución requieren 7,6 gramos de mineral. Ahora, la pregunta es, ¿dispongo de 7,6 gramos de mineral? Sí, porque tenemos 15 gramos de mineral. Eso es lo que me dice el enunciado. Disponemos 15 gramos de mineral y vamos a consumir 7,6 gramos de mineral. Luego se gastarán los 20 mililitros de disolución de ácido clorhídrico con los 7,6 y me sobrará pues 7,4 gramos de mineral, que me da igual porque no me piden nada de ello. ¿Vale? Luego, el reactivo limitante es esa disolución de ácido clorhídrico, porque se consume. Totalmente esos mililitros. Perfecto. Vale, ya tendríamos ese primer resultado correctamente justificado. Nos vamos al apartado B. Dice, determina el volumen de cloro gaseoso, ecuación de los gases ideales, que tiene lugar, que se obtiene en la reacción a 25 grados centígrados, lo pasamos a Kelvin, ¿vale? ...25 grados centígrados, que son 273,15 más 25, me dará, a ver, que escriba un poquito mejor, 25 grados centígrados, 298,15 grados Kelvin, y a 780 milímetros de mercurio, que lo paso al sistema internacional, atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Perfecto. Luego operamos y esto me da 1,03, redondeando correctamente, 1,027, bueno, 1,03 atmósferas. Vale, esas son las condiciones que tenemos. Perfecto. ¿Cómo vamos a calcular el volumen? Bueno, pues hemos calculado el reactivo limitante para partir de él. Es de cuál vamos, del reactivo que tenemos que partir.
Pues con el reactivo limitante, a partir de ese reactivo limitante de los moles de clorhídrico, vamos a calcular, ahora sí teniendo en cuenta el rendimiento, porque vamos a pasar por encima de la flecha de la reacción, a la parte de productos, calcularemos los moles de cloro. Y con la ecuación de los gases, puesto que conocemos las condiciones de presión y temperatura, y me da el enunciado la constante de Rayberg, pues ya calcularemos ese volumen. Muy bien. Lo verbalizamos y a la par lo hacemos, ¿vale? A partir del reactivo limitante. Pues es como antes, ¿no? Teniendo en cuenta la masa de disolución, vamos a calcular, a mí me gusta poner aquí lo que estamos buscando para no perder de vista los moles de cloro, ¿vale? Partimos de esos 20 mililitros de disolución, teniendo en cuenta la densidad. Cada mililitro de disolución que contenía 1,12 gramos de disolución. Teniendo en cuenta ese 32% de riqueza en masa, vamos a calcular la masa pura. Por cada 100 gramos de disolución, 32 gramos son puros. Ya utilizamos esa fórmula del clorhídrico, ¿vale? No me canso de repetirlo, ¿vale? Para diferenciar de lo impuro a lo puro. Una vez tenemos esa masa de clorhídrico, calculamos los moles de clorhídrico teniendo en cuenta la masa molecular. Un mol de clorhídrico, que son 36,5 gramos. Tachamos para comprobar que no nos equivocamos con ningún factor. Y ahora, con esos moles de clorhídrico vamos a calcular los moles de cloro gaseoso. Y aquí es precisamente donde estamos pasando de esos moles de clorhídrico, teniendo en cuenta el rendimiento, vamos a calcular los moles de cloro. Vale, pues el rendimiento, yo también digo siempre que lo más fácil de ponerlo es justo en el paso entre reactivos y productos. A mí me gusta hacer esto. Voy a dejar ahí en blanco esa fracción. Entonces, para poder tachar los moles de clorhídrico, aquí abajo tengo que tener moles de clorhídrico. La reacción me dice, el ajuste de la reacción, que por cada 4 moles de ácido clorhídrico que reaccionan, se obtiene un mol de cloro gaseoso. ¿Vale? Entonces ya sé lo que va arriba y lo que va abajo. Perfecto. Entonces, como el rendimiento era del 95%, ¿qué pongo arriba y qué pongo abajo? El 100 siempre tiene que ir donde esté el reactivo. Por eso es lo más sencillo ponerlo aquí. No tendría lógica tener una reacción que funciona más del 100%, ¿vale? Sería, bueno, pues sería la panacea para muchas cosas, esas reacciones que tengan un rendimiento superior al 100%. Y es la forma de no equivocarnos. Bien, pues con esto ya tenemos esos moles de clorhídrico. Calculamos los moles de clorhídrico y nos salen 0,047, ¿vale? Voy a coger 2 decimales por tener 2 cifras significativas. Bueno, 2 cifras diferentes de 0. Si no, el 0,05 voy a introducir un error, pues a lo mejor demasiado grande. Moles de cloro. ¿Vale? Insisto, ponemos siempre lo que tenemos. Con esos moles de cloro y la ecuación de los gases ideales, vamos a calcular por fin ese volumen de cloro. Despejando correctamente P por V igual en RT, me quedará que el volumen de cloro será igual a los moles de cloro por la constante de Rayberg por la temperatura partido la presión a la que tiene lugar. Conocemos los datos anteriores, los hemos calculado los moles, la R que nos la dan, 0,082, la temperatura y la presión la hemos calculado, luego operamos y esto me da 1,12 litros, unidades del Sistema Internacional de cloro gaseoso. Perfecto. Este sería el resultado del apartado B.
Y nos vamos a la última parte, que nos pide que calculemos la entalpía de la reacción. ¿Vale? De hecho, nos pide que a partir de la reacción ajustada, para no confundirnos con esta ecuación ajustada así, vamos a trabajar con 4 moles de clorhídrico, reaccionan con un mol de dióxido de manganeso, dando lugar a un mol de cloruro de manganeso, un mol de cloro gaseoso y 2 moles de agua. ¿Vale? No es con los 20 mililitros de disolución, sino tendríamos que trabajar con los moles de ácido clorhídrico y entonces calcular cuántos moles del reactivo dióxido de manganeso reaccionan y cuántos moles de cada uno de los 3 productos reaccionan. En este caso, para buscar un poco los cálculos más sencillos, nos pedía esto. A partir de la reacción ajustada, calcula la entalpía de la reacción, no la energía puesta en juego para consumir esos 20 mililitros de disolución. Si no, sí que tendría que trabajar, como digo, con esos moles. Bien, pues la entalpía de la reacción, recordar que la calculamos a través de la suma de los moles de los productos, de cada producto, por su entalpía de formación, ¿vale? De los productos. Pongo aquí el subí, ahora lo entenderemos mejor cuando lo haga, menos la suma de los moles por la entalpía de formación de los reactivos, ¿vale? Es decir, mi entalpía de reacción será, ¿qué tenemos aquí? Productos, un mol de cloro de manganeso, perfecto, pues tendremos un mol de cloruro de manganeso por la entalpía de formación del cloruro de manganeso, más sumatorio. El cloro, un mol de cloro gaseoso por la entalpía de formación del cloro gaseoso, más el agua, que en este caso eran 2 moles de agua, ¿vale? Primero los productos, 2 moles de agua por la entalpía de formación de ese agua. Vale, esto en cuanto a los productos, menos los reactivos, que tenemos 4 moles de clorhídrico por la entalpía de formación del clorhídrico más un mol del dióxido de manganeso que me da del ajuste de la reacción por la entalpía de formación del dióxido de manganeso. Eso es lo que significaba esa fórmula. Y ahora aquí ya podemos sustituir, ¿vale? Como el enunciado me lo da, la entalpía de reacción finalmente me quedará un mol. Nos vamos al cloruro de manganeso. A ver, que aquí me ha aparecido este cloro, en lugar de un cloro parecía una Fi, ¿vale? Disculpar que seamos un poquito más aseados escribiendo. Vale. Las entalpías me las da el enunciado, ¿vale? Las tenemos ahí. La entalpía de formación del ácido clorhídrico en kilojulios por mol, del óxido dióxido de manganeso, del dicloruro de manganeso. Vale, vamos a sustituir los datos. Un mol, ya no arrastro las unidades porque lo tenemos claro, ¿vale? Un mol de cloruro de manganeso por su entalpía de formación, que son menos 481,3 kilojulios por mol. Vale, lo importante de esto era arrastrar para tachar esas unidades, para ver las unidades que me han quedado al final. Más un mol de cloro gaseoso por la entalpía de formación que no nos la dan. No nos dan la entalpía de formación del cloro gaseoso porque recordar que la entalpía de formación de los elementos es 0, ¿vale? Luego no hace falta ponerla. Si queréis que pongamos aquí el 0 kilojulios por mol,
pues se pone, pero es más que evidente que no hace falta. Vale. Más, nos vamos al agua. 2 moles de agua por la entalpía de formación del agua, que eran menos 285,8 kilojulios por mol. Eso respecto a los productos. Vamos a la parte de reactivos. 4 moles del ácido clorhídrico por la entalpía de formación del ácido clorhídrico, que es menos 167,5 kilojulios por mol. Y finalmente, más 1 mol de dióxido de manganeso por su entalpía de formación, que eran menos 520 kilojulios por mol. Bueno, pues ahora ya simplemente es operar. Recordar, a ver, son todas las entalpías negativas, me van a dar todos los números negativos, luego al final aquí me quedará menos por menos más, ¿vale? Al final de la jugada, si operamos, esto me va a dar 137,1 kilojulios, ¿vale? Y me preguntaba si era endotérmica o exotérmica la reacción. Como la entalpía de la reacción es mayor que 0, la reacción es endotérmica. ¿Vale? Muy bien, pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya resuelto las dudas y nos vemos en la siguiente entrega. Venga, un saludo y ánimo.